Durante la preparatoria, a mi salón ingresó un chico llamado Diego Fernández. No me interesa que se sepa su nombre, pero así se llamaba. Lo vi como una persona normal. No era feo, pero tampoco atractivo. Era alguien muy insípido. No sé cómo describirlo, pero no tenía aficiones, no era bueno en nada, tampoco era particularmente malo, era solo como si existiera sin tener ningún propósito fijo. Durante el tercer semestre de la preparatoria, una tarde, mientras caminaba hacia casa, él comenzó a caminar a un lado de mí. Se me hizo muy raro porque nunca lo había visto caminar en mi dirección, ni sabía que viviéramos por el mismo rumbo, pero parecía que así era. No importaba cuánto acelerara el paso, él se esforzaba por seguirme. Como no hablaba con nadie, fui yo quien le preguntó si se le ofrecía algo, pues ya me estaba poniendo incómoda. Él sonrió tímidamente, balbuceó un poco y, casi como si tuviera un monólogo preparado, comenzó a decirme que le gustaba mucho y que le encantaría que fuera su novia. En ese entonces era muy joven y me costaba mucho decirle que no a alguien, sobre todo porque, la verdad, este muchacho no me había hecho nada para que pensara mal de él ni me había dado una razón válida para rechazarlo. Solo le dije que sí porque no sabía cómo decirle que no. Estaba muy feliz y me acompañó el resto del camino a mi casa, diciéndome que sería la mejor cita del mundo y que no tendría que preocuparme por nada. Nos quedamos de ver un sábado. A pesar de que tenía algo así como un plan trazado de cada cosa que íbamos a hacer, todo se sintió muy forzado, mecánico. Como mencioné, él no era una persona particularmente interesante para nadie. Al terminar la cita, le dije que me había divertido mucho, pero que, la verdad, no sentía que fuéramos el uno para el otro, y le deseé que algún día pudiera encontrar a alguien que lo apreciara más de lo que yo a él. Se vio muy triste y me preguntó si había hecho algo mal. Me explicó que había planeado todo eso durante 2 meses y que no quería que me sintiera presionada, pero que realmente le gustaba y que no planeaba darse por vencido tan fácilmente. Pasé el resto de la preparatoria tratando de evitarlo. Siempre quería invitarme a otra cita, a pesar de que yo me negaba. Me pagaba el almuerzo y siempre insistía en que un día vería lo especial que él era. Me hacía cartas, me daba regalos. Terminamos la preparatoria y él investigó las universidades donde yo había solicitado hacer examen y aplicó a las mismas. Desconozco cómo se enteró, pero yo quedé en la universidad de mis sueños. Él también quedó y se fue para allá, justo en la misma carrera que yo había solicitado. Durante todo ese tiempo, yo no me había atrevido a llamar a este comportamiento acoso, porque él no había sido agresivo ni malo, pero la verdad era que ya me estaba incomodando. Llegó un punto en el que ni siquiera podía vivir mi vida porque sentía que él me estaba sofocando. Por la misma razón, muchas veces rechazaba citas de chicos que sí me gustaban, solo porque creía que tal vez él podría enojarse o algo así. Pero ya para ese punto, estaba tan enojada y quería vivir mi vida, que comencé a tener citas, tal como lo había predicho. Él se enojaba cada vez que tenía una cita con alguien. Poco tiempo después, me llegaba un mensaje a mi teléfono diciendo que él me había dicho que saliéramos y que yo le había dicho que estaba muy ocupada, pero que tal vez no lo estaba tan ocupada porque había salido con tal persona. Me decía el lugar al que había ido y cuántas horas había estado en esa cita. Con el tiempo, comencé a ignorar todos estos mensajes. Siempre que me enviaba alguno o me llamaba, lo bloqueaba y seguía con mi vida. Salí con un par de chicos durante mi periodo en la universidad. Me faltaba muy poco para terminar cuando conocí al que yo creí que sería el hombre de mis sueños. Su nombre era Marcos. No solo me parecía muy atractivo, sino que él estaba estudiando para ser ingeniero civil en la misma universidad que yo. Los dos no solo teníamos la misma idea de nuestro plan de vida, sino que concordábamos en todo. Marcos decía que, una vez que tuviera estabilidad en un trabajo decente, me pediría matrimonio. Llegamos al punto de tener anillos de promesa.
Durante todo este tiempo, Diego me seguía molestando. Yo no le había querido decir nada a Marcos porque sabía que él era protector conmigo y que quería arreglar las cosas, y también sabía que Diego podría ponerse un poco agresivo si se le encaraba. Por eso no quería hacer el problema más grande, pero en una ocasión Marcos me pidió mi teléfono para hacer una llamada, porque su teléfono se había quedado sin batería. Justo cuando terminó de hacerla y me lo iba a devolver, me llegó un mensaje de un nuevo número que comenzaba a reclamarme, diciendo que sabía que Marcos había pasado todo el día en el departamento donde yo me estaba quedando, amenazando con decírselo a mis padres. Marcos se extrañó mucho y me preguntó quién era esa persona. Traté de no darle mucha importancia, le dije quién era, pero traté de que no sonara como algo grande. Él me dijo que eso sonaba como algo muy grave y que no podía estar espiándome de esa manera. Mientras más le contaba todo lo que había pasado desde que lo conocí en la preparatoria, Marcos se molestaba más y me decía que cómo era posible que nunca se lo hubiera comentado. Él creyó que nos contábamos todo como suelen ocurrir en estos casos de acoso. Comencé también a sentirme muy culpable por no haber podido detenerlo antes y solo dejar que siguiera haciéndolo. Marcos me consoló y me dijo que no era mi culpa. En ese mismo momento, llamó al número de donde había recibido ese mensaje. Ni siquiera dejó hablar a Diego, solo le dijo que si no me dejaba en paz, ambos tendrían un problema. Durante todo el tiempo que Marcos estuvo hablando con Diego, este no respondió nada. Fue casi como si del otro lado de la línea se hubiera quedado congelado. Colgó. Me alegré porque pensé que tal vez lo había asustado tanto que, por fin, me dejaría en paz de una vez por todas. Me sentí aún más tonta al pensar que todo se pudo haber resuelto tan fácilmente. Unos 2 días después de eso, Marcos y yo salimos a una cita para celebrar que llevábamos ya 1 año de novios. No fue nada elegante, como mencioné, éramos estudiantes universitarios y no teníamos mucho presupuesto, pero mientras salíamos del cine nos topamos con Diego. Él comenzó a gritar y a hacer una escena de celos, casi como si él fuera mi novio al que yo había estado engañando. Creo que con esa escena de celos lo que él quería lograr era que Marcos tuviera dudas de que él y yo habíamos tenido una relación. Marcos no le creyó. Todas las personas estaban alrededor mirándonos y algunos grababan. Yo comencé a decirle a Marcos que lo mejor sería irnos porque me estaba sintiendo muy incómoda, pero Diego seguía hablando de una relación que solo existía en su cabeza. En algún momento, Marcos se molestó y empujó a Diego. Diego le devolvió la acción y muy pronto pasaron de empujones a una pelea muy fuerte entre los dos. Diego le dio un golpe muy fuerte a Marcos. Se vio que no era su intención, fue por el calor del momento, o al menos eso creo, porque hizo que Marcos perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás, golpeándose la cabeza con el filo de la banqueta. Hubo mucha sangre. Perdió la conciencia ahí mismo y tuvo que llegar una ambulancia por él. Yo estaba devastada. Marcos estuvo inconsciente durante 4 días y al 5º despertó. Estaba un poco mal, y aún los doctores tenían que hacerle varios estudios para asegurarse de que no hubiera un daño cerebral permanente. Yo levanté una denuncia en contra de Diego, pero como suele pasar en este país, después de que la levanté, no se volvió a mencionar nada del tema. Después de las clases de la universidad, yo me la pasaba en el hospital esperando a que me dejaran pasar a verlo. Esa tarde no era la excepción. Estaba en la sala de espera haciendo algunas tareas mías y, de pronto, alguien se sentó a mi lado. Volteé y no pude evitar sentirme furiosa. Era Diego. Antes de que pudiera gritarle, él me dijo que por favor lo escuchara. Me dio una bolsa con comida china, diciéndome que era una especie de ofrenda de paz. Yo le dije que no quería nada que viniera de él, pero él volvió a decirme que por favor lo escuchara y que quería hacer las cosas bien. Me dijo que estaba muy arrepentido, que entendía que yo no era para él, que no lo quería, pero que él me amaba muchísimo y que probablemente jamás me dejaría de amar. Que,
si mi decisión era quedarme con Marcos, él la iba a respetar. Se levantó, dejó la bolsa con comida a un lado, diciéndome que me la había comprado para mí, y se fue del hospital. Estaba muy enojada, a tal punto que sentía que una simple disculpa no sería suficiente. Pero mientras más pasaban las horas y tenía la cabeza un poco más fría, comencé a darme cuenta de que tal vez sus disculpas eran sinceras y que, si me dejaba en paz de una vez por todas, tal vez sí se había arrepentido y algo bueno podría salir de todo eso. Cuando comenzó a darme hambre, en lugar de tirar la comida, como lo pensé en un inicio, decidí comérmela. La comida sabía normal, no le vi nada raro. Poco tiempo después, me dejaron ver a Marcos. Entré y me puse muy feliz porque parecía que estaba bien. Podía mantener conversaciones largas y recordaba todo. Los doctores me dijeron que, fuera del susto inicial, parecía que él estaría recuperado en poco tiempo. Una vez que salió del hospital, comenzamos a retomar nuestras vidas normales. Al poco tiempo, las cosas comenzaron a torcerse un poco, pues, a pesar de que Marcos seguía sintiendo lo mismo por mí ahora que ya estaba bien, yo comencé a aburrirme. No sé cómo explicarlo, era como si cada cosa que le hiciera o dijera me pareciera muy aburrida. Ya no veía un futuro con él. La pura idea de mandar un mensaje todos los días me parecía muy abrumadora. Él me contaba cómo le había ido en su día, y a mí me molestaba porque decía que eso no me importaba. Lo único que quería era que se callara. Su voz me irritaba. Todo lo que yo había amado de él ahora se volvía una razón más para ya no seguir a su lado. Me repetía constantemente que él ya estaba recuperado por completo y que no tendría ningún problema en conseguir otra pareja, pero eso no era lo único extraño. Después de todo, las personas solemos cambiar de decisión muy rápido, especialmente a esa edad. Pero lo que más me sorprendió es que comencé a pensar mucho en Diego. Para este punto de la historia, él ya no me había vuelto a buscar ni me llamaba, pero comencé a soñarlo mucho. Entre más pensaba en él, me decía que era porque yo había estado enamorada de él todo ese tiempo y no me había dado cuenta. De repente, pasó de ser alguien que no me interesaba y que consideraba muy insípido a una de las personas más interesantes que había conocido. Las peleas entre Marcos y yo comenzaron. Él notó mi falta de interés y, a pesar de que luchó mucho para que la relación volviera a ser lo que era antes, yo no lo dejé hacerlo. Siempre que él proponía arreglar las cosas de alguna manera, e incluso llegó al punto de decirme que intentáramos terapia de pareja, yo me negué. Después de muchas peleas, terminé diciéndole que ya no quería seguir siendo su novia. A él le dolió mucho esto, pero lo respetó, y justo en ese momento terminé con Marcos. Comencé a sentir aún más fuerte este sentimiento que parecía estar surgiendo hacia Diego. Era como si muy en el fondo de mí tratara de advertirme y decirme que me había hecho la vida miserable por mucho tiempo y que no debía tener ningún tipo de sentimiento romántico por él. Pero no podía evitarlo. Después de casi un mes tratando de ignorar a toda costa estos sentimientos tan fuertes que cada día parecían ser más hacia Diego, lo contacté al último número con el que me había intentado hablar. Sí respondió, me preguntó si necesitaba algo, pero yo le dije que no. Comenzamos a hablar, y de nuevo, cada cosa que él me contaba me parecía lo más interesante de este universo. Podía escucharlo hablar horas y horas. No pasó mucho tiempo para que él y yo nos hiciéramos novios. Nadie a mi alrededor lo entendió, no solo porque había sido la persona que me había estado acosando desde la preparatoria, sino también porque todas mis amigas estaban de acuerdo en que no era el tipo de muchacho con el que yo solía salir. Eso sin mencionar que, al igual que yo, todas me decían que él era la persona más aburrida del planeta. Al pasar los meses, yo sí me daba cuenta de todo esto, pero no entendía por qué no podía dejarlo. Estaba muy enamorada de él, de cada aspecto que él tenía, aunque sabía que no destacaba en nada y que no tenía un buen tema de conversación. Pero cada vez que por mi cabeza pasaba la idea de dejarlo, no podía.
Aún no había pasado ni siquiera medio año desde la graduación y quedé embarazada. La verdad, cuando me enteré, estaba devastada. No quería tenerlo, porque había muchas otras cosas que quería hacer antes de ser mamá. Se lo conté a Diego y él comenzó a decirme que él sí lo quería tener, que no estaba a favor de no tenerlo. No dejó de decir que sería responsable y que podríamos casarnos, entre otras promesas. Yo le dije que no, que aunque él no estuviera de acuerdo, no podría traer a un hijo al mundo, porque ni siquiera teníamos suficiente estabilidad. Ninguno de los dos había encontrado trabajo fijo ni prometedor y no podíamos darle un buen estilo de vida. Yo estaba muy segura de mi decisión y recuerdo bien que, al mismo tiempo, tenía mucho miedo de que Diego se fuera a enojar. Como dije antes, estaba muy enamorada de él y no quería terminar, pero tampoco quería al bebé. Diego me invitó a comer a su departamento, prometiéndome comida. Me di cuenta de que Diego había cocinado en 2 cacerolas diferentes. Le pregunté el motivo, y él me dijo que la única razón por la que había hecho eso era porque sabía que a mí me gustaba un poco más condimentado. Eso era cierto, y como él solía hacer ese tipo de cosas, ya no le pregunté más. Me dio de comer y, mientras comíamos, hablábamos de lo que yo quería hacer y lo que él quería hacer. No sé qué pasó, pero no solo él me convenció de hacer lo que él quería, que era tener al bebé, sino que parecía que esa decisión era mía. Era como si hubiera cambiado toda mi perspectiva de vida solo con esa comida. Al final, quisimos tener al bebé. Mis papás no estaban felices, y es que nadie de mi familia quería a Diego. Pero parecía que mi amor por él había crecido aún más. Ahora yo sentía que no necesitaba nada ni a nadie que no fuera él. Era casi como si lo necesitara, sentía que si en algún momento terminábamos, mi vida también se acabaría ahí mismo. No entendía qué me pasaba, porque en el fondo sabía que él no era tan bueno, pero no podía evitar pensar o sentirme de esa manera. Durante todo el embarazo, el doctor con el que iba me decía que todo estaba muy bien y que el bebé estaba muy saludable. Yo sentía que esto era una señal de que había tomado la decisión correcta, pues la única razón de que estuviera tan saludable era porque ese bebé quería nacer y ver el mundo. Nos adelantamos un poco. El día de su nacimiento ya faltaba una semana para lo que se había pronosticado. Comencé a sentir un dolor horrible, casi como si alguien me hubiera apuñalado en el vientre. Yo había leído sobre lo doloroso que podía ser, pero esto era 1000 veces más fuerte de lo que me había imaginado. Llamé a una ambulancia porque Diego no estaba conmigo y llegué al hospital siendo atendida de emergencia. Parecía que algo estaba mal con mi embarazo. Me preguntaron si me había caído, si había ocurrido algún evento estresante o algo que me hubiera impactado mucho, pero yo me negué. Antes de ese momento, me encontraba tranquila mirando la televisión. Nunca antes había sentido tanto dolor en mi vida, y de verdad espero no volver a sentirlo. Creía que iba a morir en esa cama de hospital, y mi hijo nació. Yo esperaba que llorara o que los doctores dijeran algo, pero cuando mi hijo salió de mi cuerpo, todos se quedaron callados. Quise girar para verlo, pero una enfermera me sostuvo del hombro y me dijo que no volteara porque no podría soportarlo. Pero yo necesitaba saber qué estaba pasando. Mi hijo estaba muerto, pero no solo eso, parecía que llevaba muerto tanto tiempo que ya se había secado y no tenía ojos. Tuve que enterrarlo, y yo caí en una especie de depresión. Diego también estaba triste, pero en aquel momento sentía que Diego actuaba como si ya hubiera tenido mucho más tiempo que yo para asimilar toda esa situación. Diego y yo ya vivíamos en el mismo departamento. Yo me la pasaba en cama casi todo el día, y Diego se iba a trabajar. Ese día en particular, me levanté y decidí que era hora de limpiar un poco el armario en donde tenía la ropa y cosas que ya había juntado para cuando el bebé llegara. Pues, por desgracia, también me habían dicho que todo lo que había pasado me había dejado estéril, y ya me estaba haciendo a la idea de que nunca sería madre.
Empecé a doblar la ropa y meterla en una caja para donarla a personas que la necesitaran, y vi que, en la repisa más alta, se alcanzaba a ver una pequeña caja de madera. No recordaba haberla visto. Fui por una silla, la bajé y la abrí. Me di cuenta de que allí había cosas mías. No me refiero solo a pertenencias, sino que había en un frasco de miel una foto mía y de Diego. También había pedazos de cabello mío, pedazos de tela de ropa que se me habían perdido cuando aún salía con Marcos, y frascos con líquidos de los que no tenía la menor idea. Pero lo que más me alteró fue que también había lo que parecía ser una carta o algo así. Al abrirla, estaba escrita con la letra de Diego, prometiendo que haría todo para tenerme a su lado, y que si yo me quedaba con él, le daría el alma pura de su primer hijo a la entidad que se lo cumpliera. Al final de la carta, parecía que tenía su huella dactilar, pero puesta ahí con sangre, o al menos eso parecía porque ya estaba muy seca. Terminé de leer eso, tenía el estómago todo revuelto y no sabía qué hacer. Le tomé una foto a todo eso y se lo mandé a mi mamá, diciéndole dónde lo había encontrado y que yo no tenía ni idea de que eso existiera en mi casa. Casi enseguida, mi mamá me dijo que saliera de ahí y que me llevara aquella caja conmigo. Sin pensarlo 2 veces, lo hice. Recogí todas mis cosas y conduje hasta la casa de mi mamá. Ella, que siempre había creído en la brujería y en todas esas cosas, me dijo que se trataba de un amarre y que ese desgraciado había estado durante todo ese tiempo embrujándome para que permaneciera a su lado. Y gracias a él, su nieto ahora estaba muerto y en manos de quién sabe qué entidad. Mi mamá me llevó con una santera para que deshiciera lo que Diego había hecho. Ella le tenía mucho más odio que yo, que para ese punto yo seguía muy enamorada de él. Pero mi mamá me llevaba arrastrando, diciéndome que una vez que eso estuviera deshecho, yo dejaría de amarlo y me daría cuenta de lo horrible persona que era. Recuerdo bien que, mientras estábamos hablando con la santera, mi mamá le dijo que no solo quería que deshiciera el amarre, sino también que todo lo que me había hecho se devolviera y que, si fuera posible, él terminara muerto por lo que le había hecho a su nieto. Pero la santera dijo que, si bien ella sí podía deshacer el amarre, no podía hacerle nada a él porque lo protegía algo mucho más poderoso que ella. No podía saber qué era, pero esa cosa le estaba brindando toda su protección y era por eso que ella no podía tocarlo. Deshizo el amarre, y tal como mi madre me lo había dicho, yo dejé de tener sentimientos por él y comencé a odiarlo por todo lo que me había hecho. Diego se enteró de que yo había descubierto lo del amarre y que también me había encargado de quitármelo, y sin darme explicaciones, él desapareció de mi vida. Se mudó de ciudad y, hasta la fecha, no sé dónde está. La verdad, no me interesa. En el fondo, quisiera que le pasara algo horrible. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.